Hola, 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 mis apreciados amigos. Que tengas una linda tarde ya. Prácticamente el sol ya está declinando y seguramente que tú ya sabes el motivo por el cual estamos en este momento haciendo una transmisión. Hoy vamos a recibir el sábado, sí, vamos a recibir el sábado. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a meditar la palabra de Dios para poder recibir el sábado. Sabes, apreciado amigo y apreciada amiga, que el sábado no es algo que se le ocurrió a un hombre. Recibir el sábado no es algo que, bueno, pues tienes la opción de hacerlo o no lo haces. O sea, es muy importante saber por qué es que el ser humano debe de recibir el sábado. ¿De dónde nace el sábado? Yo quiero, antes de comenzar a recibir el sábado, yo quisiera abrirte la palabra de Dios, pero antes de abrir la palabra de Dios, yo quisiera hacer una oración por ti. Yo quisiera orar antes de abrir, porque la palabra de Dios tiene que ser abierta, pero antes de abrirla, quiero animarme a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias Señor, porque nos das este día para poder recibirlo. Es una bendición, Padre, que este día podamos colocarlo en nuestra mente y nuestro corazón y no olvidarnos hasta el final. Permítenos, Padre, que este día sea, como dice tu palabra, bendito y santificado. Permite, Padre, que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Bendice este momento, bendice esta programación y bendice el estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, siempre amén. Muy bien, apreciados amigos, antes de comenzar con el estudio para recibir el sábado, yo quisiera leerte una porción de la Biblia para entender en qué consiste, por qué es el sábado el día que tenemos que recibirlo. Y vamos a abrir en el libro de Génesis, capítulo 2. Ahí tienes una Biblia, de hecho que debes tener una Biblia. Coge tu Biblia y chequea junto conmigo. Tienes que chequearlo tú. Porque tienes que verlo, no solamente basta escucharlo, sino que hay que verlo, tiene que estar escrito ahí. Y tú tienes que verificarlo. En el libro de Génesis capítulo 2, vamos a ver qué dice la Biblia en este capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice la Biblia: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Apreciados amigos, aquí habla de una actitud que hizo Dios. ¿Cuál fue el acto que hizo Dios? Dice la Biblia que Dios reposó. Dios descansó. ¿Y qué día descansó Dios? ¿Qué día reposó Dios? Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Cuando Dios acabó de crear los cielos y la tierra, en el séptimo día descansó. La pregunta es, ¿cuándo es el séptimo día? Porque el séptimo día es el día en que Dios descansó, el día en que Dios reposó. Entonces nosotros, como criaturas suyas, como creación suyas, tenemos que hacer lo que Dios hizo. Porque si Dios hizo algo y lo registró en la Biblia, es para que todos sus hijos puedan hacerlo como Dios lo hizo. Dios dio ejemplo, entonces nosotros seguimos lo que la Biblia dice. Por eso que el sábado es un día bendito y santificado, como dice. Por eso es que nosotros, tú y yo que estás viendo esta transmisión, estamos reposando y recibiendo el día sábado. Ahora sí, apreciado amigo y apreciada amiga, comenzamos a recibir el sábado con este material. Este material es un material que nos habla acerca de todos los pioneros, personajes que dieron su vida íntegramente para la predicación del Evangelio. Aportaron para que el Evangelio pueda seguir avanzando, no solamente aquí en Perú, sino en todos los lugares del mundo. Y la predicación del Evangelio tiene que ser una realidad no solamente en este papel, sino que tiene que ser una realidad en tu vida y también en la mía. Vamos a ver, hoy día vamos a hablar de un personaje
que es un pionero también. Sí, este personaje se llama Domingos da Silva. Interesante. Vamos a hablar hoy día de Domingos da Silva. Pero antes de hablar de Domingos da Silva, vamos a ver cuál es el versículo que va a avalar la historia de este personaje. Vamos a ver, el versículo está, vamos a abrir la Biblia, el versículo está en el último capítulo de Mateo. El último capítulo de Mateo es el capítulo 28. Vamos a abrir el capítulo 28. El último capítulo, la comisión que Dios da a su pueblo. El capítulo 28, versículo 20. Último capítulo, último versículo. Vamos a ver qué dice. El capítulo 28 de San Mateo, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante. Aquí la palabra de Dios dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiere decir que Dios envía a todos sus hijos. ¿Saben para qué? ¿Para qué Dios te instruye por medio de su palabra? ¿Para qué Dios te instruye en sabiduría? ¿Para qué Dios te da la capacidad de entender la palabra? ¿Para qué te da? Para que seas un maestro, para que enseñes. La palabra de Dios dice, nuevamente lo leo, y enseñándoles, quiere decir que uno cuando aprende de la Biblia, cuando aprende de la experiencia con Jesús, ahora pasa a una siguiente etapa. Ya no a ser instruido, sino ahora a instruir. Ahora pasas a enseñar. Ahora te conviertes en un maestro. El maestro es el que enseña. Claro que sí. Por eso es que conocer la palabra de Dios no es solamente quedarte para ti, sino que cuando uno conoce la palabra de Dios, esta palabra tiene que ser ahora enseñada. Por eso es que la Biblia dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que os he enseñado, todas las cosas que has aprendido. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios es que mientras nosotros estemos enseñando, siendo maestros de otras personas, enseñando a otras personas, Jesucristo va a estar acompañándonos siempre. Así es, esa es la promesa. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, siempre y cuando nosotros estemos enseñando a otras personas. Por eso es que el propósito de la meditación hoy día es entender que la vida del cristiano es una vida de enseñar a otros. Porque si estamos aquí y no enseñamos a las demás personas, no tiene sentido el Evangelio. El Evangelio es para ser enseñado a otros. Ahora sí, vamos a hablar de este personaje. Este personaje es Domingos da Silva. Sí. ¿Y quién era Domingos da Silva? Domingos da Silva era un colportor. Sí, era un colportor. Ahora tú te preguntarás, y hermano, ¿y qué es un colportor? ¿Qué hace un colportor? Muy bien. A veces cuando uno escucha la palabra colportor, piensa que es un vendedor de libros. Visualmente vende libros, pero el propósito del colportor no es vender libros. El colportaje, apreciado amigo y apreciada amiga, es un ministerio. El colportaje es un ministerio que se encarga de predicar el Evangelio a través de esos libros. El colportaje es un ministerio que lleva a las familias esperanza. El colportaje es el ministerio que a través de los colportores llegan a las casas tocando las puertas. Se podría decir que el colportor es alguien que hace una actividad semejante a la que hizo Jesús. Jesús iba de casa en casa. Jesús tenía contacto directo con las personas. Jesús iba y daba esperanza. Jesús iba y enseñaba. Jesús iba y curaba. ¿Te dan cuenta? El colportaje no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de un personaje, Domingos da Silva, que era un colportor. Pero hay algo muy interesante. Domingos da Silva no era cualquier colportor. Domingos da Silva era un colportor de los mejores.
El material dice que Domingos da Silva fue convocado para ir, ¿sabes a dónde? Para ir a las Minas Gerais. Ahora tú dirás, y hermano, ¿y dónde son las Minas Gerais? Bueno, aquí no solamente vamos a aprender de la palabra de Dios y de la historia de este varón, sino que también tenemos que entender dónde quedaba las Minas Gerais. Las Minas Gerais actualmente se encuentra ubicada en Brasil. Sí, las Minas Gerais está ubicada en Brasil, al noreste de la ciudad de Brasil. Las Minas Gerais es un lugar muy turístico. ¿Por qué? Por su estructura colonial. Así es, apreciado amigo. Entonces, este varón Domingos da Silva fue a llegar allí, a Brasil. ¿Pero para qué? Para ser un colportor. Domingos da Silva era de los colportores que tenía empatía. Era uno de los colportores que hacía amigos. Era uno de los colportores que aplicaba el método de Cristo de forma natural, como te decía hace un momento. Él, cuando veía a una persona, le sacaba una sonrisa. Cuando Domingos da Silva hablaba, Domingos da Silva generaba confianza. Cuando Domingos da Silva ofrecía su libro, ¿qué hacía? La gente se sentía impactada. Era un colportor de los colportores. Y la historia dice que Domingos da Silva, en una de sus tantas faenas de tocar las puertas, se encuentra con alguien. Se encuentra con un varón llamado Daniel. Y este señor, como tú y como yo y como cualquier persona, tenía que hacer sus actividades en su casa. Y llega el momento donde Domingos da Silva toca la puerta de Daniel. Y Daniel dice, ¿quién estará tocando a mi puerta? Ahorita estoy haciendo mis actividades. Y en eso, cuando abre la puerta, ve el rostro de Domingos da Silva. Ve el rostro del colportor. Y cuando ve el rostro, lo primero que ve es una sonrisa del colportor. Y cuando Domingos da Silva comienza a hablar, ese desconocido en un principio que era para Daniel pasó a ser alguien que le transmitía confianza. Daniel pensaba que este personaje era una persona que, como posiblemente le había transmitido mucha confianza. Y como había sido muy empático Domingos da Silva y estaba pasando un momento agradable con Daniel, Daniel había dejado todas sus actividades. Se había incluso desentendido de lo que estaba haciendo porque estaba impresionado con Domingos da Silva. Y no porque le estaba ofreciendo un libro, sino porque estaba dándole esperanza. Sí, estaba hablándole acerca de Jesús. Y tanto fue el compañerismo y la confianza que generó en ese momento, que Daniel le dice lo siguiente. Le dice, Domingos, tú has venido hoy y pareciese que tú fueses un maestro, le dice. Porque cuando tú me enseñas, aprendo muy rápido. Me estás enseñando acerca de este libro y yo estoy entendiendo, le dice Daniel. Y Domingos le dice, bueno, eso lo he aprendido porque conozco a un personaje que tal vez me gustaría presentártelo también. Pero hasta ese momento no entendía a qué se refería Daniel cuando le decía, conozco un personaje. Como vio que tenía la actitud y el talento de enseñar, le dijo, Domingos, ¿y a ti no te gustaría ser el maestro de mis hijos? Le ofreció ser el maestro de sus hijos porque sus hijos ya tenían unos maestros particulares, pero que no tenía resultados. Los niños tenían enseñanza de parte de este maestro, pero los hijos seguían igual. Entonces Daniel le dice, ¿qué te parece? Si es que tú te conviertes en los maestros de mis hijos, claro, yo te voy a pagar igual. Entonces, bueno, Domingo dice, está bien, yo voy a enseñar a tus hijos, yo los voy a enseñar. Pero eso sí, te doy una condición, le dice Domingos da Silva. Y Daniel le dice, lo que quieras, ¿cuál es la condición? Entonces, ahí es donde Domingos le dice, yo le puedo enseñar todos los días, menos un día. Pero,
¿qué día no puedes enseñarle? El día sábado. El día sábado no les voy a enseñar las materias que deben de aprender, pero les voy a enseñar algo diferente. Esa es mi condición, que solamente el día sábado yo les voy a enseñar acerca de los 10 mandamientos y la obediencia a Dios. Entonces los padres dijeron, no hay problema, si esa es la condición, ven los sábados a enseñar y enséñale los mandamientos y la obediencia de Dios. Entonces, apreciados amigos y apreciadas amigas, la historia va terminando de la siguiente manera. Mientras cada sábado él iba enseñando a estos jóvenes, a los hijos de Daniel, ¿saben qué pasa? En medio de esa enseñanza, los padres de los niños, quiere decir Daniel y la esposa, consiguen comprar una Biblia, porque estaba enseñándole a sus hijos, y en medio de esa enseñanza, los padres también aprenden. ¿Y saben qué es lo primero que comienzan a hacer los padres? Los padres comienzan a dejar de tomar, porque ellos tomaban. Eran unos padres normales, como la sociedad normalmente le dice normales, que no es nada de malo. Pero ellos, al verse instruidos en la palabra de Dios, comenzaron a dejar el alcohol, dice la historia. Comenzaron a dejar el cigarrillo. Comenzaron a no asistir a las actividades sociales donde hay muchas fiestas y desenfreno. Y apreciados amigos, la historia dice que cuando ellos iban aprendiendo cada sábado con sus hijos, ellos iban tomando una decisión. ¿Y saben qué? Domingos da Silva cuenta el testimonio de que esta familia fue bautizada. Esta familia fue bautizada. Y no solamente esta familia, sino que 2 familias más por medio de la familia de Daniel. ¿Qué te parece la historia de Domingos da Silva? Domingos da Silva no fue un simple vendedor de libros. Domingos da Silva utilizó el hecho de querer vender libros. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Para enseñar. Hoy, tú y yo conocemos de la palabra de Dios. Tú y yo sabemos un poco de las millonarias enseñanzas que hay en la palabra de Dios. Y si conocemos lo que está escrito aquí, entonces inevitablemente tenemos que convertirnos como Domingos da Silva, en personas que enseñen a otras personas. Yo quiero hacerte ese reto. Sí, ¿cuál es el reto que quiero hacerte? El reto que quiero hacerte, si hoy has aprendido algo, pues compártelo a través de un mensaje de texto, compártelo por medio de una llamada, pero compártelo. Si hoy hemos aprendido algo sobre la palabra de Dios, tenemos que enseñar a otras personas. Esa ha sido la meditación de hoy. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en el versículo que estamos aprendiendo el día de hoy, capítulo 28 de Mateo, versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios es que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo cuando nosotros coloquemos la realidad de enseñar a otras personas. Cuando estemos en los negocios de Jesús de enseñar a otras personas, ve por donde tú quieras, porque Jesucristo siempre va a estar contigo hasta el fin del mundo. Dios te bendiga, un feliz sábado. Vamos a terminar orando. Padre nuestro, gracias porque nos has dado este momento de meditación para poder recibir el sábado. Queremos que puedas bendecir a todas las personas que están viendo esta transmisión y que van a ver. Y también a aquellas personas que están recibiendo el sábado en su casa. Bendícela, Señor Jesús. Gracias por darnos este espacio. Quédate con cada uno de nosotros y acompáñanos en todo el sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por ver esta transmisión. Gracias, Manuel. Dios te bendiga. Te espera a las 8. No te olvides. Eres mi invitado principal. Dios te bendiga. Maranata. Cristo viene. Prepárate.